Siendo ya algunos minutos después de las 7, queremos agradecerle pues, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy es nuestra última noche juntos en esos webinars que han sido un éxito realmente gracias a todos ustedes. Lo voy a dejar con el profesor Gustavo Ortega, quien es la persona encargada del webinar del día de hoy. También comentarles nuevamente que a la mitad de la sesión vamos a dejar un link, por favor, para que se inscriban y registren su participación el día de hoy. Muchas gracias. Siga, profesor, adelante. ¿Cómo estaban? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Bien, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Por aquí les dejo el QR por si quieran descargar la presentación y acompañar la charla. No sé si está permitido que prendan las cámaras, Carla. Podemos darle los accesos. Sí, para conversar con personas. También los leo por el chat. Y si por ahí se animan a prender las cámaras, pues muy bueno, ¿no? Porque siempre es bueno interactuar. Buenas noches, está Yasmín, Roberto, Crisóstomo, Anaís, Livia, Paula, Zuleima, Lord, Yasmín. ¿Sí pudieron conectarse a las cámaras? No. Profe, creo que no se puede porque es webinar, no Mm. es aula. Bueno, entonces para poder tener una comunicación fluida por el chat, yo lo tengo aquí y ustedes van levantando el dedo si nos estamos entendiendo, si está bien el ritmo, si está muy rápido o al contrario, de repente estos son temas que ya los han escuchado y que los dominan a perfección luego de esta semana de varios webinars, ¿no? Sí, perfecto, dice yo. Bien, les he dividido la charla en cuatro capítulos que trataremos de ir respondiendo el cómo debemos comunicarnos, cómo debemos liderar y cómo debemos conseguir esa motivación multigeneracional en la que estamos inmersos. Pero para poder entender por qué tenemos que cambiar, porque ya sabemos comunicarnos, ya sabemos liderar o digamos, ya sabemos guiar a las personas, una forma de guiar es a través del liderazgo, ya sabemos guiar a las personas y ya sabemos motivar para generar acción, ¿no? Pero ¿por qué todo está cambiando? Entonces, la primera parte de la charla será en ese viaje, un viaje que ya seguro han escuchado, así que voy a irlo resumiendo de manera general, pero es importante entender qué está ocurriendo porque nadie se va a transformar si no entiende el porqué. Y necesitamos pasar por ese viaje de entendimiento para poder conocer cómo debemos comunicarnos o por qué debemos cambiar nuestro estilo de dirección o por qué debemos motivar de manera distinta hoy día en los equipos como responsables del proyecto, si estamos en las zonas intermedias, Project Manager, si estamos en las zonas de gestión de proyectos más tradicionales, o Scrum Master, ¿no? O si estamos, digamos, en las zonas mucho más ágiles con las metodologías duras y puras. ¿De acuerdo, sí? Entonces, el primer capítulo es que el mundo ya no espera, ¿no? Estamos en un mundo mucho más digital y esa ola de la digitalización nos ha alcanzado y para algunas empresas sentimos que nos está pasando por encima, otros hemos aprendido a surfearla y otros pues estamos viviendo en ese viaje de la transformación. Pero ¿qué es este viaje de la transformación? Pasa por las revoluciones industriales. No es importante entender la historia para saber dónde estamos y qué es lo que se necesita hoy día. La primera revolución industrial, las revoluciones industriales tienen la característica que cambian la manera en que las personas consumen, compran, viven, estudian, trabajan, etcétera, ¿no? Entonces, la primera revolución, las personas salen de la zona agraria y se van a la zona industrial, ¿no? Las tecnologías que promovieron ese cambio fue la industria del hierro y las máquinas a vapor. Luego viene la segunda revolución industrial. Aparece la industria del acero, el petróleo y la electricidad. Eso fue antes de la Primera Guerra Mundial y origina la segunda revolución industrial. Aquí es donde aparecen las líneas de producción, aparece la producción en masa, aparece la estandarización. Entonces se había que estandarizar los procesos, se había que buscar especialización de trabajo, entonces tengo que organizar a mis equipos. Comienzan a aparecer el concepto de equipos y ese equipo tiene que tener un supervisor y ese supervisor tiene que tener un jefe y por lo tanto aparece la línea de mando, aparecen los organigramas, aparecen los procesos, aparece todo lo que hoy día conocemos como el management 1.0, ¿no es cierto? Una forma de gestionar las empresas a través del mando. La línea directiva era el orden viene de abajo hacia arriba no se pregunta, simplemente se obedece. Y lo importante eran los procesos y no las personas. Avanza la tecnología, aparecen las tecnologías de información y comunicaciones. Ahí ya, seguro algunos de los que estamos presentes ya aparecemos en el escenario.
Y nosotros, si somos de la generación X, ya estamos, los baby boomers ya la hemos vivido de todas maneras, la generación X también, y las nuevas generaciones podría ser que sí, hemos vivido ya los resultados finales de esa tercera revolución industrial. ¿Cuál es la característica de esta tercera revolución industrial? Que comienza a aparecer la importancia en las personas. Entonces comenzamos a hablar de que las empresas tienen que ser cliente céntricas, las organizaciones tienen que ser cliente céntricas, empezamos a ver, a trabajar en guiar a las personas, pero ya no por el mando, sino a través de una técnica que funciona muy bien, que es el liderazgo, ¿no? Aparece el concepto de liderazgo, las personas, ¿no? Nos volvemos más humanos. Y eso es lo que se conoce como el Management 2.0. Y ya cuando hemos llegado a la universidad, los que estamos presentes, o los que somos más de generación X, o los millennials, ya estaban los libros escritos. Ya había las mejores prácticas, ya había información, ya se sabía qué funcionaba y qué no funcionaba, ¿no? Todo esto de la época de las teorías de Toyota, aparece la estandarización, etcétera. Pero las empresas, hay empresas que van guiando y siguen innovando y siguen trabajando en tecnologías, y eso era el Internet de las Cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica. Así que en el año 2016 se acuña el término necesitamos transformarnos digitalmente porque el mundo que se viene es más digital. Ya no solamente nos apoyaremos en las herramientas, sino que conviviremos con ese mundo que es más digital. Perfecto, se ve venir. Lo veíamos venir, ¿no? Si bien por ahí veíamos pequeños avances, pequeñas cosas, se veía venir. ¿Qué ocurre? Que luego llega la crisis sanitaria, aparece la pandemia, que finalmente tuvo que acelerarse esa transformación para poder salir del hueco en el que nos habíamos metido. Entonces, esa aceleración de la revolución, esa aceleración de la tecnología genera lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esa cuarta revolución industrial? Que aparece una nueva forma de gestionar, y este es lo que se conoce como el Management 3.0. ¿Qué le pide el entorno a la gestión? Aquí hago un paréntesis. En el ambiente educativo, cuando se habla del gerente de la empresa, del CEO, de la gerencia, no se habla de la persona que está en la parte más arriba de la estructura orgánica, sino se habla de aquella persona que ejerce las cuatro funciones de la administración, que es decir, que planifica, organiza el trabajo, dirige a las personas y ejecuta su control o su supervisión, ¿no? Para poder mejorar. Entonces, esas cuatro funciones se ven desde los mandos medios, desde los supervisores, los jefes de equipo, ya se van ejerciendo esas cuatro funciones. Entonces, cuando hablamos de gerenciar, nos referimos a todo ese grupo de personas, ¿no? Que gerenciamos a distintos niveles. Bueno, ¿qué le pide el mercado a esta nueva forma, a este nuevo management 3.0? Pues volvernos más adaptables, volvernos más digitales y sobre todo en un mundo que comienza a ser más incierto, más complejo, más ambiguo, y de ahí vienen los términos de los entornos Bunny, los entornos VUCA. Al final lo que nos están diciendo con esas lógicas o esas teorías son que hay fuerzas del entorno que se mueven en distintas maneras que afectan de manera positiva o de manera negativa a las organizaciones en sus distintos tipos, ¿no es cierto? Entonces, esas fuerzas positivas son las oportunidades que nos ofrece el mercado, las fuerzas negativas son las amenazas en las cuales nos enfrentamos. Y generalmente hay fuerzas que no las vemos venir, como por ejemplo la crisis sanitaria, que tienen mucho impacto, pero la probabilidad de ocurrencia son muy bajas. Entonces, esas fuerzas atípicas se conocen como los cisnes negros, ¿no? Entonces, cada vez llegan más cisnes negros. En todo ese entorno tan volátil, tan incierto, es que hay que gerenciar. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar con esa primera idea. Entonces, movernos en ese entorno incierto donde no hay libros escritos, donde hasta las teorías tradicionales del marketing están cambiando, las teorías clásicas del marketing, si bien la base se mantiene, pero los cambios hacia arriba todo se está redefiniendo, todo se está reescribiendo. Entonces, en unos años, las nuevas generaciones que llegan a las universidades seguro ya conocerán libros donde te explican qué es lo que tienes que hacer, ¿no? O por dónde debes ir. Pero por ahora, nosotros en plena revolución estamos aprendiendo a vivir en ese mundo, ¿no? Por eso es que no hay reglas escritas. Esos cambios hacen que sintamos que vivimos como una montaña rusa. Seguro se les pasa en su organización. Un día dicen una cosa, 6 meses después cambian un área, luego redistribuyen los equipos, al final hay incertidumbre, no sabemos necesariamente si es que se ha hecho un buen despliegue de lo que está ocurriendo, no sabemos qué está pasando, algunos dudamos, no, esto va a desaparecer, esto va a quebrar, ya no sabemos qué hacemos, etcétera. Todo eso se debe porque es que estamos probando, aprendiendo y mejorando, ¿no? Estamos aprendiendo sobre la marcha. Y eso hace que nos vivamos como una montaña rusa. Paréntesis, vamos un poquito al marco teórico para entender la lógica. Una empresa crea valor, captura el valor y mantiene el valor creado. ¿Para qué? ¿No? Que eso es a través de las estrategias empresariales. ¿Para qué? Para el triple resultado final. Es decir,
pensando en los inversionistas, la rentabilidad, pensando en las personas, clientes, trabajadores internos, proveedores, ¿no? Todo el ecosistema, y en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que las organizaciones hoy día tienen un propósito. El propósito es cómo dejar un mundo mejor, ¿no? Cómo hacer que el mundo sea mejor. Entonces uno crea, captura y valor para el triple resultado final. ¿Cómo lo hace? A través de sus modelos de negocio. Por eso hay empresas que tienen más de un modelo de negocio. Pero esos modelos de negocio tienen distintos modelos de gestión. Entonces, cuando cambia la estrategia, el modelo de gestión también se tiene que adaptar. A veces el modelo de gestión está tan parametrado y la estrategia es tan cambiante que a veces cambiamos la cabeza principal, la más arriba, y ahí comienza a decantar los cambios. ¿Por qué? Porque estamos dándole otra visión, ¿no? Entonces, esos son los cambios generales. Y esos cambios se han ido evolucionando en el tiempo. El management 1.0, ¿no? Basado en el mando, el management 2.0 en la era de la información, basado un poco ya en las personas. Y la pregunta es, en la era del conocimiento, ¿por dónde va el management 3.0? ¿Qué es lo que requiere hoy día que la organización sepa hacer? Cuando hablamos del mando, es la persona que está más arriba con sus mandos medios y todos ellos tienen su estilo de dirección que lo van decantando hacia abajo. Ese estilo de dirección es lo que conocemos como el management, ¿no? Y hay modelos de gestión que no se adaptaron. A veces decimos, es que la empresa tal no se adaptó, o es que la empresa tal sí se adaptó al cambio. No todo es no, hay gente que sí lo ha hecho muy bien. Cuando hablamos de la empresa, no hablamos de la empresa, hablamos del modelo de gestión que está a cargo de esa empresa en ese momento del tiempo y que está ejecutando sus estrategias, sus proyectos, sus actividades, sus tareas. Entonces, gestiones que se tiraron abajo empresas, pues la Kodak, Blockbuster, Nokia, ¿no? Que hicieron que no se adaptaron a ese modelo de gestión a ver qué pasaba en el entorno, cómo se movían esas fuerzas para tener estrategias que se adapten, ¿no? Y ese es el contexto donde ahora, ¿qué es lo que nos enseña? Que estamos ante una cuarta revolución industrial y el modelo de gestión se está recalculando. Entonces todos estamos o redefiniendo estrategias o adquiriendo más competencias, nuevas competencias. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a movernos en este mundo que es más digital, ¿no? ¿Cuál es la característica de la empresa, de la estrategia empresarial en este entorno más digital en el que estamos inmersos? Pues que está impregnada la estrategia empresarial por las tecnologías de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo se ejecuta la estrategia empresarial? Básicamente, por ponerlo de manera fácil, por dos caminos. Uno, las indicaciones que van a la operación, ¿no? Se hacen los planes estratégicos, se definen las estrategias y van decantando hacia el mando medio. Podemos estar nosotros acá, donde nos llega, mira, hay que hacer esto, este es tu nuevo objetivo, la estrategia va por acá, etc. Por otro lado, pueden desprenderse de los planes estratégicos, de los procesos de planeamiento estratégico o procesos de planeamiento funcional. Se desprenden los proyectos ya con nombre propio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esos proyectos, esos portafolios no están vacíos, ¿no? Esos portafolios se están llenando con nuevos proyectos. Hay unos que ya vienen corriendo en el tiempo, otros que estaban en backlog y ahora se están acelerando y entonces comienzan a aparecer los nuevos proyectos. Y es ahí, en esos proyectos que están llegando, que caen con ciertos niveles de escenarios en incertidumbre, entonces sentimos que estamos trabajando en algo y nos llega la orden. Hay que hacer esto, pero estoy colapsado. No, igual lo hay que hacer. Todos estamos colapsados y hay que hacerlo. Y si dices mucho que no, te dicen, no, es que viene desde arriba con peso específico, ¿no? Entonces hay que comenzarse. Y eso hace que sintamos que estamos como en una montaña rusa, tantos cambios, tantos proyectos nuevos que están apareciendo. Con una característica de estos proyectos, que es la incertidumbre, ¿no? Pero además, esta persona recibió una orden y dice, para yo hacer esto, para hacer bien mi trabajo y cumplir este objetivo que me han dado, me tienen que implementar alguna solución, me tienen que implementar alguna automatización, algún CRM o rediseñar un proceso para este mundo que es más digital, para los nuevos canales. Entonces, también activa a la gestión de proyectos. Entonces, claro, la gestión de proyectos terminará de ejecutar de lo que le ha encargado, él regresa con lo que le han pedido, le entregan, él puede hacer mejor su trabajo y por lo tanto cumplir la estrategia e ir alcanzando los objetivos, ¿no es cierto? Entonces aquí la gestión por proyectos hoy en día se vuelve importante porque como hay tanto cambio, hay tanto proyecto que gestionar, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen los gerentes? Pues los gerentes hacen tres cosas básicamente. Ven más allá de lo evidente, prenden el radar, ven para dónde van las fuerzas para poder definir la estrategia, ¿no? Generan soluciones viables, es decir, definen estrategias, ¿no? ¿Cómo se prende el radar?
en la empresa a través de los procesos de planeamiento estratégico, ¿no? Para que nos ayuden a ver qué hay en el entorno, cómo estamos hoy, para encontrar la brecha y esa brecha achicarla a través de estrategias. ¿Y cómo se ejecutan las estrategias? A través de los proyectos, ¿no? Entonces, la tercera función de alguien que gerencia es asegurarse que los proyectos estén bien gestionados para que comiencen a mostrar tracción o a generar resultados. Y hoy en día el Management 3.0 te dice equilibra la estrategia con las personas y los procesos. Entonces, un poco lo que hoy día la gerencia o los que estamos gerenciando, vamos guiando al equipo de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un entorno más incierto, más volátil, más complejo, en un mundo que es más digital, con una estrategia que es más digital, porque estamos en un mundo que es más digital, y aparecen una nueva cantidad de proyectos que tienen que ser ejecutados. ¿Hasta ahí? Un poco de trabajo, nada más. ¿Qué pasa con la gestión de proyectos? Que llega un momento que se incendia la gestión de proyectos. Porque yo sé gestionar de una manera, yo sé trabajar de una manera, de la manera tradicional, la manera que yo aprendí en ese Management 2.0 que me decantaron cuando yo estaba en las primeras fases de mi etapa profesional o en la universidad, me explicaron que se gestionaba de esta forma. Yo hoy día me enfrento que esa forma de gestionar no funciona. Que al tener tanta incertidumbre, por ejemplo, me dicen, mira, para que arranque tu proyecto, me tienes que decir cuánto es tu presupuesto. Yo le digo, pero ¿cómo te voy a decir cuánto es mi presupuesto si no sé qué va a salir de mis procesos de ideación? No soy adivino, entonces no te puedo dar un número, tienes que aprobarme el proyecto para poder arrancar. No, es que no se puede aprobarte el proyecto sin un presupuesto. Y ahí comienzan a aparecer los conflictos. Y como eso, muchas historias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Aparece el concepto de la agilidad. Una forma de trabajar, un marco de trabajo que aparece en las áreas de TI, allá por los finales de los mediados de los 2000, pero al final de los años 2000, cerca del 2010, uno comienza a conocer estos marcos porque dice, oye, esto no solamente es para desarrollo de software, esto también es una nueva forma de trabajar por entregables más cortos, por asegurarnos objetivos pequeños, si nos equivocamos en pequeños, y ese equivocarnos en pequeño nos ayuda a tener a no complicarnos mucho en entornos de mucha incertidumbre. Es más, vamos avanzando, probamos, vemos qué ocurre. Si no, corregimos, mejoramos. Oye, esto calza muy bien en estas zonas. Y es ahí donde se adopta la agilidad para otras áreas. Ya se sale del área de sistemas y se comienza a adaptar en muchas de las gestiones, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque pasa por entender la naturaleza de los proyectos. Entonces, como seguro y ya muy bien conocen, tenemos de manera simple tres grandes zonas de proyectos. La zona donde hay mucha predictibilidad, es decir, se conoce lo que se quiere y sabemos lo que tenemos que entregar. Eso hoy día le podríamos llamar que son las zonas tradicionales, donde se gestionan los proyectos típicos de infraestructura, los de toda la vida, son proyectos muy predecibles. Y la poca incertidumbre se resuelve al inicio del proyecto, ¿cierto? Un marco muy conocido, el PMBOK, ¿no? Que como Project Manager los conocemos, ¿no? En su versión 6. Vamos a precisar porque ya han aparecido las demás versiones, pero en su versión 6 funcionaba muy bien para movernos en esa zona y asegurar dos cosas: el cumplimiento de los objetivos del proyecto, cuidando los costos y los tiempos del proyecto, ¿cierto? Ese era un buen trabajo de gestor. Por otro lado, tenemos la zona donde hay proyectos de mucha incertidumbre. Entonces ahí los marcos tradicionales ya no me ayudan y comienzan a aparecer los marcos ágiles. Adoptar los marcos ágiles de la zona de TI a la zona de la gestión de los proyectos, de las demás áreas. Entonces aparece todo el concepto de la agilidad. Y si tuviéramos que hablar de marcos de referencia que podrían ayudarnos en esta zona ágil, tenemos Scrum, tenemos Kanban y tenemos un marco creativo de design thinking. ¿Por qué estos marcos los consideramos en las zonas ágiles? Scrum, porque nos ayuda a trabajar por entregables cortos. Nos ayuda a definir un pequeño objetivo, ir probando, aprendiendo y mejorando, ¿no? Y vamos avanzando. Si nos equivocamos en pequeño, pero va a llegar un momento en que tenemos que ir sacando cosas, entonces comenzamos a hablar de prototipos, pero ya hay un momento en que ya hemos prototipado, ya la tenemos bastante clara, no es perfecto, pero ya podemos ir generando algo de tracción, se va descubriendo la incertidumbre, va desapareciendo, entonces tengo que salir con los MVPs, ¿no? Ahí aparece el concepto de los MVPs en estas zonas. Yo acá
no puedo hablar de MVPs. Yo no puedo construir un puente y te puedo entregar el MVP del puente. Yo tengo que entregarte el puente completo para que la percepción del valor de la usabilidad del puente funcione. Acá yo tengo que ir avanzando, ¿no? Probando cosas. Entonces, no, como nos dimos cuenta que había diferentes formas de gestionar los proyectos. Kanban, porque como somos en este equipo con tanta incertidumbre, yo ya no puedo buscar al genio solitario, que de repente aquí sí lo conseguía, al genio que sabía hacer puentes. Acá yo no, hay mucha incertidumbre, entonces mejor tengo un equipo multifuncional, ¿no? Y con diferentes roles, con diferentes conocimientos para que me ayuden a gestionar este tipo de proyectos. Pero estos equipos se tienen que comunicar. Tenemos que saber cómo va el proyecto, en qué estatus está, qué se está corriendo o qué se está sprintando si comenzamos a coger los términos de estas zonas. Entonces, nos apoyamos mucho en una técnica casi ancestral, ¿no? Ya tiene 86 años el sistema Kanban y hasta ahora lo seguimos usando porque nos ayuda mucho en esa historia de qué es lo que tengo que planificado, qué es lo que tengo en curso y qué es lo que ya he realizado, ¿no? Cosa que cualquiera puede entrar a un tablero soportado por alguna de las tecnologías modernas como Trello, Jira, Planner o cualquiera de ellas, o a la vieja usanza con nuestro POSIT, pero podemos ver en qué estatus está nuestro proyecto. Pero hablábamos de que en esta zona hay incertidumbre. ¿Cómo se resuelve la incertidumbre? ¿Cómo buscamos diferenciarnos del resto? A través de la innovación, ¿no? Porque una de las características que hayamos visto de este tipo de proyectos es que requieren innovación. Innovar nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios. ¿Por qué? Porque hay una nueva estrategia empresarial que está cambiando. Y además, como estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución industrial cambia la forma en que las personas trabajan, consumen, viven, entonces están cambiando las necesidades, tenemos que cambiar nosotros. Ya no podemos generar un proyecto para hacer lo mismo, tengo que hacer y retar al equipo cómo podríamos hacerlo de una manera distinta. Entonces, en esa búsqueda de esa creatividad, necesitamos un marco que nos saque el lado creativo del equipo. Y es ahí donde entra el marco del design thinking. ¿De acuerdo? Entonces, queda la zona intermedia. Hay ciertos proyectos donde no hay tanta incertidumbre, pero tampoco son tan grandes como los proyectos de infraestructura y comienzan a aparecer las zonas intermedias o los proyectos híbridos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de rediseño de procesos cae en una zona híbrida. No es completamente incierto, pero necesito, ni tampoco completamente predecible, porque hay necesidades que están cambiando y lo puedo llevar a un tema de innovación donde voy a buscar de manera creativa cómo pasar de la CIS al TUI, zona intermedia. Ahí puedo mover. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido ahora? Con esto de la agilidad, pues que aquí hay diferentes zonas para gestionar proyectos, hay diferentes marcos, y la pregunta aquí es si podemos nosotros gerenciar en esos marcos de trabajo, en esos espacios de proyectos. ¿Sí? La respuesta es sí. Tengo que tener la experiencia y los marcos para las zonas tradicionales, la experiencia y los marcos para las zonas híbridas, la experiencia y los marcos para las zonas ágiles. A partir de esa experiencia y de esos marcos, yo puedo definir mis propias metodologías, ¿no? Adaptadas a la realidad de cada organización, a la organización o el tipo de proyecto que estoy trabajando en un momento, ¿no? Ya no puedo coger lo que aprendí en una escuela de negocios, cómo funcionaba, como aprendí un marco y pensé que era el marco, era la metodología y tal cual lo aprendí en un escenario controlado como es una clase, lo quise aplicar, antes funcionaba, hoy día ya no funciona, ¿no? Tengo que adaptarlo. Cada organización es un mundo, el, hay un principio de individualidad, cada organización es un mundo, cada organización tiene distintas maneras de llegar a sus objetivos, por lo tanto ya no puedo ir con fórmulas estándar, ¿de acuerdo? Pero dije aquí la versión 6. ¿Qué pasó? El PMBOK vio también, es una institución, el instituto, el PMI es una institución que también es un modelo de negocio que genera rentabilidad para su triple resultado final, etcétera. Y vio que aquí había un mercado. Entonces en la versión 7 se va por acá, ¿no? Se va por acá, en la versión 7 se va a la zona ágil y cambia de trabajar por 49 procesos, comienza a trabajar por principios. Entonces, los gestores que se habían formado, los tradicionales que se habían formado con ese marco, pues un poco que se sintieron, oye, ¿y nosotros qué pasa con nosotros? ¿No? ¿No va a haber una evolución? ¿Seguiremos viviendo con ese libro de 800 hojas? Entonces, aparece la versión 2, la versión 8, que ya el PMBOK se queda un poco hacia la zona intermedia. Trabaja, hace una mezcla entre los principios y los procesos, pero sugiere y va sugiriendo que hay que adaptar los marcos, ¿no? Que ya no pueden ser tan rígidos como eran antes, ¿no? Un poquito la historia. Entonces,
Ya vimos que hay formas de gestionar los proyectos y la agilidad al comienzo la entendimos cuando apareció, sí, hay que adoptar la agilidad, pues vamos corriendo a aprender herramientas ágiles y metodologías ágiles. Pero luego, con los años, nos dimos cuenta que eso era la parte de la superficie, que realmente la agilidad no estaba ni en las metodologías ni en las herramientas que voy a usar, estaba en una nueva forma de trabajar. Y ahí aparece lo que se conoce hoy en día como la búsqueda de la agilidad empresarial. Esa agilidad empresarial, esa organización que tiene prácticas estables y prácticas dinámicas, que es capaz de moverse y adaptarse a los cambios que están ocurriendo. Revolución industrial, muchos cambios, cambia la estrategia, yo tengo que ir cambiando. Necesito una organización que sea ágil para moverse. Entonces pasa por nuevas competencias, formar a las personas en competencias, por ejemplo, más digitales, nueva forma de guiar, nueva forma de comunicarnos, nueva forma de liderar, de adoptar marcos ágiles de trabajo, de no adoptar marcos porque por moda, sino porque creo en esos principios. Comienzo a hablar de la organización dual, ¿no? ¿Qué es eso de la organización dual? Una organización donde tengo mis prácticas estables, las de toda la vida, las que son muy tradicionales, las que hay una línea de mando clara que no me puedo romper esa línea de mando que se desprende de ese management 2.0 evolucionado al 3.0. Pero hay otro lado que es que yo necesito darle agilidad a mi organización. Necesito sacar cosas más rápido. No puedo seguir metiendo mis proyectos de innovación por las mismas áreas tradicionales porque son pesadas en ese espacio. Entonces le doy una forma de agilidad para ir corriendo y tratando de avanzar. Esa es la organización dual, ¿no? Luego lo vamos a explicar. Entonces comienzo a trabajar en equipos de creación de valor, que son equipos que se quedan tanto en las zonas estas dinámicas como en las zonas tradicionales que se vuelven áreas de servicio. Entonces soy un área, soy BI, entrego información y datos a otras áreas, entonces me vuelvo un gestor, como un responsable de cocina en un restaurante. Recibo las comandas de mis equipos y digo, esto va para frituras, esto va para el bar, esto va para postres, etcétera, y comienzo a ordenar esa información y comienzo a entregar. Me vuelvo un área de servicio. Mi equipo se vuelve un equipo de creación de valor. Y en el otro lado, en la parte dinámica, también tengo un equipo multifuncional que estamos tratando de agregar valor a los proyectos, ¿no? Pensando, innovando, etcétera. Entonces, esto es que los proyectos comienzan a necesitar mucha creatividad, y todo involucra una correcta gestión del cambio y una nueva cultura organizacional. Porque como todo está cambiando, hay que acompañar el cambio y hay que eso acompañarlo desde la cultura organizacional. Lamentablemente, en ese interín, voy con esta lámina, lamentablemente cuando se comienza a incendiar el área de acá, este incendio también jala a esta parte, a la operación, ¿no? Entonces también se incendia la operación, porque aquí los equipos necesitamos trabajar, equipos multifuncionales, hay que reunirnos, hay que trabajar, que tienen que venir otras áreas. Entonces hoy en día percibimos que con toda la tecnología sentimos que trabajamos más que antes. Tenemos un montón de reuniones, un montón de proyectos, todo es urgente, estás en una reunión, conectado, estás trabajando en un proyecto y en eso te llaman, te escriben por el WhatsApp, te dicen que tienes que aportar en otro proyecto, pero le dices estoy en una reunión, no importa, tienes que hacerlo, y después te tocan y te dicen, mira, oye, ¿sabes qué tienes que aportar acá? Una locura. Entonces, ¿qué se instaló? Pasábamos de una cultura de liderazgo y lo que buscábamos era darle una cultura de la agilidad, de la adaptabilidad. En el medio se nos metió, en estos 5 años que han pasado, se nos metió la cultura de la multitarea. La agilidad tóxica mal entendida, pensando que todo es para ayer, todo es urgente, nada se prioriza, todo se hace, finalmente generó equipos cansados, haciendo multitarea, trabajando, escuchando dos o tres cosas. Y en ese escenario es que nos tenemos que mover hoy en día. Lo importante es que las empresas se fueron dando cuenta de que esto estaba ocurriendo y ya empezaron a trabajar para bajar un poco el ritmo, para ya no trabajar con tantos equipos cansados, sino comenzar a darle cierto orden, ¿no? Y ese es el modelo de transformación. Bien, entonces, hoy en día ya no hablamos de marcos ágiles o marcos tradicionales, o proyectos ágiles o proyectos tradicionales, ya son un mix. Los marcos no son excluyentes, sino se pueden comportar de distintas o se pueden complementar. Un proyecto puede nacer muy tradicional, pero en algún momento se enreda el proyecto y necesito solucionar de manera creativa algo y armo un equipo de trabajo con un enfoque ágil para que me solucione, ¿no? O puede ser que arranco un proyecto muy
con mucha incertidumbre al inicio, pero luego que comienzo a salir de las zonas creativas, ya se va a ir transformando hacia un proyecto más de gestión tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, en ese mundo comenzamos a vivir que ya vamos hablando de distintos grupos de trabajo que vamos a convivir en los equipos. Entonces, ¿cómo se transforma una organización ágil? La organización ágil es que tiene sus prácticas estables, las necesarias para escalar, estandarización de procesos, manuales de procesos, reglamento de organización y funciones, tus fichas, CIPOC de todos los procesos, el macro de procesos, todas esas son las prácticas estables que necesitas para crecer. Cuando quieres crecer en tamaño, necesitas prácticas estables. Muy de las organizaciones maduras, ¿no? Que han crecido, que cuando esas prácticas estables no conversan con la velocidad de cambio que necesita la empresa, le llamamos burocracia, ¿no? Pero tener mucho control es importante, dependiendo de dónde estés. Cuando se te pasa la mano de poner tanto control, te vuelves burocrático, ¿no? Pero por otro lado tenemos las prácticas dinámicas de las organizaciones, prácticas muy inmersas o muy metidas en los nuevos emprendimientos o en las organizaciones pequeñas donde se van a ir adaptando a las necesidades porque somos tres, cuatro personas que estamos trabajando, no necesitamos un proceso de planeamiento estratégico cuando la estrategia está en la cabeza de los que están dirigiendo la organización, los procesos, ¿para qué vamos a hacer un mapa de procesos? Y más o menos todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo importante es sacar cosas e irnos adaptando, prácticas muy dinámicas. Entonces, ¿qué es la verdadera agilidad empresarial? Es adoptar prácticas dinámicas y adoptar prácticas estables. Esa es la agilidad empresarial. No es irme ágil todo, no es ir todo urgente, todo rápido, todo a lo loco, no. Necesito estabilidad, necesito ser sistémico abajo, pero necesito tener una forma de sacar más rápido mis proyectos, mis actividades, mis tareas, ¿no? Y esa es la organización dual. Prácticas estables, prácticas dinámicas. Pero ¿y eso cómo lo logramos en la empresa? Pues es como el agua caliente. Tengo que definir en qué áreas voy a poner agilidad y tengo que definir en qué áreas voy a poner más prácticas estables, ¿cierto? Entonces es ahí donde digo, ok, la agilidad la voy a conseguir a través de equipos de trabajo. Voy a tener una estructura más dinámica que conforme se necesiten estos equipos, yo voy a ir asignando personas que van a venir de distintas áreas, inclusive desde fuera si se necesita, para aportar valor. Y aparecen los equipos de creación de valor, donde le daremos el dinamismo que necesita la organización. ¿Sí? Puede ser una estructura muy tradicional en mi área, pero armo un pequeño equipo para resolver un pequeño reto. Ahí trabajamos por entregables cortos, cosa que si nos equivocamos en pequeño, vamos corrigiendo, aprendiendo y mejorando. ¿De acuerdo? Pero todo ¿para qué? ¿Para qué genero esta organización dual? Pues para aumentar la capacidad de innovación. ¿Por qué? Porque tengo que salir adelante en esta cuarta revolución industrial como una nueva estrategia. Entonces, una organización que está en un nivel principiante, donde tengo un gerente que por ahí está intranquilo y busca soluciones, va a ir evolucionando en su gestión hasta comenzar a definir proyectos de innovación, con portafolio de innovación, con un comité o equipo responsable que permita integrar, ya estoy en el nivel 3, ¿no? O cuando comienzo a definir ya todo un comité con organizaciones, con procedimientos, con equipos ágiles muy marcados, que pueden ser equipos de trabajo para un proyecto, o están permanentemente en el tiempo abiertas, etcétera, y cuyos entregables de estos equipos comienzan a percibirlo el cliente final. Entonces ahí estoy en una capacidad que le llamaríamos un nivel de madurez integrado. Y luego el nivel experto, pues es ya que todo funciona como un reloj. Antes puedo asumir grandes retos, en lugar de decir, no, esto no lo hacemos, no, sí lo hacemos, déjanos pensar con mi equipo, vamos a asumir este gran proyecto y lo comenzamos a sacar adelante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para eso generamos la agilidad. Si no queremos innovar, ¿para qué necesito un equipo ágil? O una organización dual. Sigo trabajando con mi organización estándar. El problema es que el mercado nos exige adaptabilidad, nos exige innovar, nos exige una organización dual. Para vivir este viaje de transformación de una manera más ordenada, comienzan a aparecer ya las teorías después de tantos años y vienen los modelos de transformación. Tenemos que entender la estrategia, definir el diseño de la estructura, que se queda con lo tradicional, que se queda con los ágiles, dónde se forman estos equipos, y luego los equipos ágiles que tengo que formar, los equipos de trabajo, los equipos de creación de valor, qué competencias tienen, qué necesidades tienen, qué estilos de dirección tienen, cómo se comunican, cómo se les motiva, qué pasa en este mundo, qué pasa con estos equipos. ¿De acuerdo?
A partir de aquí, podemos decir que todo esto es como que un diseño a mano alzada. Plan, más o menos qué es lo que necesitamos, a dónde va la empresa, definimos el diseño organizacional, definimos más o menos el dibujo de la nueva estructura organizacional, aplanamos los puestos, aprovechando que estamos haciendo cambios, y luego decimos qué competencias vamos a necesitar. Nos apoyamos en recursos humanos para que nos diga más o menos cómo están las brechas en ciertos temas, y ya tenemos nuestro plan de transformación. El tema viene en la ejecución de ese plan de transformación, que es ahí donde vienen los cambios en el diseño organizacional. Una cosa es cambiar el organigrama en la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica. Un año, cambiar un organigrama, cambiar todos los procesos, el manual de procesos, el reglamento de organización y funciones, porque yo tengo, las fichas no cambian, si cambian mis funciones en el puesto, yo ahora estoy trabajando con equipos ágiles, entonces tengo otras funciones, todo ese cambio en el diseño organizacional, el cambio de políticas, la gobernanza, el compliance, todo eso comienza a necesitarse cambiar. Y es ahí lo que dificulta el propio proceso de transformación organizacional. Entonces, allá por los 2019, 2020, cuando se ya iba calando, la pregunta era, ¿y cuánto tiempo me toma pues, transformarme? Como si tomáramos una pastilla y mañana nos transformamos. Algunas empresas llevamos 2 años moviéndonos en tratar de rehacer cosas, de cambiar estructuras. ¿De acuerdo? Y después viene la ejecución. Y en esa ejecución viene puede ser o por olas, ¿no? Cuando decimos ya tenemos todo el plan, vamos con una ola gigantesca. A partir del 1 de enero vamos a trabajar de esta forma. O vamos de menos a más, por poquito, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa con los equipos? Que cuando se comienzan a conformar estos equipos multifuncionales de distintas áreas, ¿no? Que yo los voy a ir formando para darle agilidad, luego que esto es entregable. Estos equipos generan valor y a partir de aquí comienzan a escalar, pero se podrían tomar mucho tiempo en subir y tomar las decisiones, así que comienzan a aparecer ahora comités para que le aprueben los entregables, ¿no? Entonces le damos la velocidad de adaptación, la velocidad de cambio que necesitaba la empresa. Pero estas personas tenían una característica, que llegaban o llegan de diferentes generaciones, porque somos equipos multifuncionales, cross-funcionales, que comenzamos a tener personas de las distintas generaciones en los equipos, desde los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Indistintamente, predominantemente, no es exclusivo, pero predominantemente podríamos decir que la generación, los baby boomers, los más mayores, están en los comités de dirección, ya son los que toman las grandes decisiones, son los que aprueban. La generación X, ¿no? Son los que ya están en los cargos senior, gerentes de proyecto, gerentes de las PMO. Luego están los millennials, ¿no? Que también ya están en los mandos medios, ya están dirigiendo áreas. Y luego están, ¿no?, la generación Z, ¿no? Con muchas formas, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de trabajar de una manera distinta, pero que ya llegaron. Ya llegaron a aportar muchísimo, conocen mucho de tecnología y estamos ahí. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo vivimos en estos grupos ahora? Antes era más fácil porque éramos nuestra área, todos nos conocíamos, más o menos nos ubicamos y sacábamos cosas adelante. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que tenemos equipos de muchas generaciones. Y al inicio, cuando no conocíamos un poco esto, se generaban bandos, los viejos y los nuevos. Es que los antiguos piensan así, es que los nuevos piensan así. ¿Qué es lo que estamos ahí? Estamos separando en la organización, que generamos bandos, generamos conflicto. Lo que debemos es entender que cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades y a partir de esas distintas necesidades, como líderes del proyecto, como responsables del proyecto, ya sea Project Manager, PMO, responsable de zonas intermedias, ayudar al equipo a acompañar, ¿no? Entonces, al final, no es otra cosa este viaje de transformación que aprender a trabajar de una manera distinta. Tenemos que generar nuevos hábitos de trabajo. Y ese es el capítulo 2. ¿Cuáles son esos hábitos de trabajo? Primero, es el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Esos tres nuevos hábitos de trabajo. Claro. Profesor, muchas gracias. Antes de empezar el segundo capítulo, quería comentarles a todos que ya está en el chat el link, por favor, para que puedan registrarse. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, lo primero es saber dirigir. Pero dirigir
en los equipos, en estos equipos de creación de valor, dirigir sin el poder que nos podría dar el peso específico del puesto que tenemos. ¿Y para qué vamos a dirigir? Porque tenemos que crear valor. Somos equipos de creación de valor, ¿no? Entonces, un líder se enfrenta a una doble complejidad hoy en día. Alguien que dirige, ¿no? Que un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Se enfrenta a dos temas. Uno, que no tiene la autoridad, porque en estos equipos de creación de valor no hay jefe. Yo no armo un equipo y yo soy el jefe y yo les digo qué hacer. Yo les digo qué tener, perdón, no les digo cómo hacer las cosas, yo les digo qué hay que hacer, ¿no? Tengo cargo el reto, lo he recibido, armamos el equipo, digo, mira, tenemos que hacer esto. Y el equipo aporta, por eso vienen de distintas áreas y aportan el cómo lo vamos a hacer. Entonces desaparece la jerarquía, esa jerarquía que se desprendía del Management 2.0, que algunos al comienzo nos costaba porque yo estoy acostumbrado a mandar y quiero que hagan lo que yo digo. Y ahora no puedo trabajar así, no puedo liderar así, ¿no? Pero por otro lado, tengo que crear valor. Entonces ahí viene el liderazgo ambidiestro. Entonces, lo primero es cómo yo dirijo a estas personas sin el poder que me da el puesto, el poder que me da el cargo. Uno es a través de la influencia, de la capacidad de influir en otras personas. Otra en volverme un facilitador. Y otra es en poner mi liderazgo o mi peso específico que sí lo puedo tener al servicio del equipo. Entonces, este mismo liderazgo al servicio no solamente responde a quien dirige el proyecto, sino ya comienza a ser parte del día a día de todo el equipo. Es como yo pongo el servicio o mi talento a disposición del equipo. Entonces, ¿cómo puedo influenciar? A través de la experiencia que tengo, aporto claridad. A través de las conexiones que tengo, elimino obstáculos que mi equipo no puede. Mi cargo me permite moverme con otros gerentes y poder desatorar temas, ¿no es cierto? Y sobre todo cumplir lo que prometo, confianza. Es decir, si vamos a tener una reunión de trabajo, la tenemos. Si hemos planificado que vamos a cumplir en esta fecha, la tenemos. ¿Dónde lo evidencias? De manera muy práctica. Tenemos la daily mañana, viernes, 9 de la mañana. Uf, no, la cancelo. Ya la próxima, la próxima. Y luego uno, mejor cancela, la pateala para el otro día. ¿Qué es lo que estoy generando? No estoy generando confianza. Entonces el equipo lo que va a hacer es, ya no cree. No ha gustado, cancela cada rato, ya no cree. Entonces ya no avanza, no nos reunimos, no sacamos. Hay que generar confianza, ¿no es cierto? Lo otro es ser unos facilitadores. Debemos crear los espacios, justo estas ceremonias que nos proveen los marcos ágiles, las reuniones de planificación de backlog, las reuniones de planificación sprint, las famosas daily meeting, ¿no? Que no tiene que ser todos los días, por eso entre comillas, las famosas reuniones de retrospectiva, son espacios para que el equipo saque cosas adelante, los procesos creativos que puedo generar para buscar soluciones innovadoras o cómo podríamos hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Los problemas ya no los empezamos a resolver nosotros, sino creamos el ecosistema o el espacio para que ellos propongan soluciones, para que mi equipo proponga soluciones, ¿no? A veces en los equipos también no sabemos trabajar de esa manera y quiero que el jefe me diga qué hay que hacer. Entonces yo me quedo, hay un problema, pero estoy esperando a que mi jefe me diga qué tengo que hacer. Yo también, como miembro de equipo, tengo que cambiar mi actitud y decir, bueno, yo también tengo que proponer cosas, ¿no? Y si el proyecto o los equipos en conversaciones se comienzan a desviar, pues nosotros centramos a estos equipos, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de, por ejemplo, este caso, ¿no? El problema es que nunca fulanito de tal o tal persona nunca actualiza el tablero. Bueno, ¿qué necesitaríamos hacer para que el tablero esté actualizado? Busquemos entre todas la solución. Yo no voy a dar la solución, ¿no? Esa es una manera de guiar a los equipos. Y por último, poner nuestro talento y si tenemos el peso específico, ese peso específico a disposición del equipo. Mi trabajo como responsable de proyecto no es decir qué hay que hacer, sino ni cómo tener, perdón, sí es mi trabajo decir qué hay que hacer, pero no cómo lo tenemos que hacer. Pero mi trabajo sí es desaturar, despejar el camino, cuando hay dudas, cuando se entrampa el equipo, ayudar a que cada miembro crezca, formarlos. Si tengo que mandarlo a cursos de capacitación, pues aporto eso, apoyo ese tipo de iniciativas y sobre todo soy el escudo del equipo. Soy el escudo del equipo porque ya sabemos que estamos en la multitarea, todo es urgente, todo es para ayer, pero si yo no comienzo a ponerle barreras, pues mi equipo se va a terminar atorando, tratando de satisfacer a todos sus clientes internos. Entonces yo tengo que ser el escudo, tengo que tener una matriz de priorización, cuando me vengan proyectos urgentes, tengo que meterlo en mi matriz, a ver, justifícame de por qué debo priorizar a otro, ¿no? Entonces ese es el cuidador de tu equipo, ¿de acuerdo? Al final, para resumir esta parte, es cuida tu equipo
y tu equipo cuidará del proyecto, ¿no? Entonces no es mando, sino es una forma de influenciar, de acompañar y de poner tu talento a disposición del equipo, que si tienes el peso específico, pues vas desatorando en el camino. ¿Y para qué? Para crear valor, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el concepto de liderazgo ambidiestro. Liderazgo ambidiestro, ambas manos. La capacidad que tenemos de explotar el modelo de negocio, de hacer lo que sabemos hacer, lo que mueve las agujas, pero dejar el espacio para la creatividad. Porque estamos en escenario de incertidumbre, tenemos que buscar la certidumbre, por lo tanto tengo que retar al equipo cómo podríamos hacer de esto de una manera distinta. Entonces ahí viene mi equilibrio, la explotación versus la exploración. Este concepto no es nuevo, Google ya lo manejaba hace muchos años. Cuando comienza a innovar muchísimo, tenía su famosa fórmula 70, 20, 10. Ellos decían, el 70% del tiempo dedícate a explotar, perdón. Dedícate a explotar lo que haces, sacarle jugo, a buscar eficiencias operativas. El 10% del tiempo dedícale a aprender cosas nuevas. Si en esos tiempos que aparece Google en los 2000 había que aprender, imagínense ahora todo lo que tenemos que aprender. Y el 20% del tiempo dedícate a proyectos de innovación. Es decir, retar a los equipos. Y esta es la analogía de soltar el tiburón al equipo. De vez en cuando, para que no caigan en la zona de confort, suéltales un tiburón, suéltales un reto, el reto que busque esa opción de aprender cosas nuevas para poder explorar. El reto suele ser tener mucha motivación intrínseca. La motivación intrínseca es que lo hago no porque me lo dice, sino lo hago porque lo voy a resolver, ¿no? Ahí viene, por eso están motivantes los retos. Y eso genera una acción genuina y genera que el equipo no solamente esté comprometido con el proyecto, sino además esté involucrado con el proyecto. Busquen y googleen ahí la famosa analogía de la, los japoneses y el tiburón, ¿no? Buscan así, los japoneses y el tiburón y les va a salir la historia. Bien, entonces, primero dirigir, luego tengo que comunicar. La comunicación hoy día mueve, ¿no? Pero ¿cómo comunicar? Primero, entender que la comunicación hoy día es parte del trabajo. Todo gestor de proyecto con equipos multifuncionales de distintos perfiles, tengo que saber comunicarme en esos equipos, ¿no? Y a veces ves o escuchas en los equipos que, chicos, hablen, pues, a ver quién participa. No hemos formado nuestro músculo de saber comunicar y comunicarnos en los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, un project manager hoy día tiene que tener estrategias de comunicación. Claro, ¿con quién me comunico? ¿Y todas mis estrategias van a funcionar igual? No, porque todo va a depender de las necesidades de las distintas generaciones. ¿Qué quieren los boomers? ¿Qué quieren la generación X? ¿Qué quieren los millennials? ¿Qué quieren los Zetas? Generalmente, por eso hago esta precisión, porque no siempre es así, no exclusivamente. Los boomers están arriba, las áreas están las generaciones X, por ahí algunos millennials que ya están llegando, y la generación X y la generación Z están por aquí abajo como el equipo operativo que está ahí, están los analistas junior. Hay casos extremos donde ya tengo inclusive VPs, personas de menos de 30 años, ¿no? Pero vamos, el promedio en general es así. Mis mensajes son de manera distinta, yo no me puedo comunicar de la misma manera. Entonces, tengo que saber cómo me comunico hacia arriba, hacia los comités, en el lenguaje del negocio, costos, ventas, reducción de fricciones en los puestos, beneficios que puede tener la empresa, hacia los mandos medios, visión por procesos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más ágil esto? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del cliente en determinados puntos? ¿Cómo podemos evitar que hayan incendios? Y hacia abajo, pues motivar por lo que hemos visto, liderar con influencia, poner nuestro talento a disposición del equipo, etcétera, para que el equipo vaya avanzando, ¿no? Por eso es importante la comunicación y saber con quién nos vamos a comunicar. Entonces, ¿qué convierte una comunicación de alto impacto? Aquella comunicación que alcanza su objetivo y su logro. Cada una de nuestras reuniones tiene que tener un objetivo y un logro. Vemos a veces en los equipos. Hay que presentarle algo al comité. ¿Qué le vas a presentar? No sé, cualquier cosa hay que presentar. Tiene que haber un objetivo y un logro. Y esa es una comunicación de alto impacto. Y eso implica tener una estrategia de comunicación. Y como toda estrategia de comunicación, tengo que saber definir el objetivo de la comunicación, el logro de la comunicación, entender las necesidades de mi profesional adulto trabajador, que varía. Ya sabemos que ese profesional adulto trabajador está en las 4 generaciones, ¿no? Que tienen sus propias necesidades, pero también necesidades específicas de acuerdo a la cultura organizacional de cada organización.
Luego va a depender mucho de nuestras competencias comunicadores y por lo tanto también dependerá mucho de las necesidades específicas si estoy a una reunión o una comunicación para mostrar resultados o para mostrar el avance del proyecto o una comunicación de ventas, todo tiene distintas necesidades. A partir de ahí yo establezco mi estrategia de comunicación. Entonces, tener una buena estrategia de comunicación ayuda a que el equipo vaya avanzando, o los equipos vayan avanzando, o que me aprueben proyectos, o que me aprueben los MVP, o el lanzamiento de los MVP, etc. Aquí les dejo un poco un cuadro que resume las necesidades por cada uno de los escenarios, ¿no? De las generaciones. Pues los boomers prefieren reuniones presenciales, prefieren la formalidad. La generación X prefieren la comunicación directa, ¿no? Ir directo al grano. Son los que te dicen, avanza, al grano, al grano. ¿No? Los millennials que prefieren la comunicación frecuente, breve, con mucha retroalimentación. Tengo necesidad, el millennial que tiene necesidad de exposición, quiere estar en todos los comités, quiere que los vean. El generación Z lo que quiere es un equilibrio, paz mental. Bueno, entonces cada uno tiene distintas necesidades, por lo tanto, mis estrategias de comunicación van a cambiar, ¿no? Claro, todos ya tenemos, todos ya exponemos, todos ya nos comunicamos en empresa. El tema ahora es cómo lo hacemos de una mejor manera para que ahora sí funcione. ¿Qué es una estrategia que funcione? Que alcance el logro y el objetivo de la reunión. Entonces es ahí donde hay una técnica también ancestral, porque saber contar cuentos lo hacemos desde los primeros años de la civilización, pero que ahora funciona mucho porque nos permite crear y cambiar las comunicaciones de acuerdo a los objetivos o a los públicos que vamos a ir teniendo. El storytelling no es contar cuentos en la empresa, sino es usar las técnicas del storytelling para contar o para ejecutar una comunicación. Es decir, enganche, conflicto, situación que sube la atención, el clímax, la parte central y luego el desenlace. Y ese arco narrativo y ese orden de la narración en que voy a contar, si es secuencial, si es contrapunto, etcétera, algo que podríamos revisar, por ejemplo, en los cursos, se trabaja mucho esto, en las comunicaciones, para tener comunicaciones de alto impacto. Y por último, el capítulo 4, que es que ya es el fin de la zanahoria universal, ¿no? Motívalos, motívalos, ¿no? Quiero que se queden los equipos, así que le vamos a pedir pizza. Con pizza se quedan contentos. Eso era hace 20 años. Ahora ya no funciona así. El fin de la zanahoria que nos ponían antes ya no funciona. ¿Por qué? Porque cada uno tiene distintas necesidades. Entonces, por ejemplo, puedes decir, sí, el viernes, bien, vamos a reunir un after office. Cada una de las generaciones lo puede ver de manera distinta. Después digo, pero ¿por qué no les gusta si vamos a tener un conversatorio, tomarnos unos tragos, etcétera? No funciona porque el generación X dice, ¿y eso qué tiene que ver con mi trabajo? El boomer, ¿no? El generación X, mañana tengo que correr una carrera, no me voy a amanecer. El millennial, pero sí, pero tengo que ir a la oficina o me puedo quedar presencial. Y el generación Z es que yo ya trabajo en pijama, no me voy a estar cambiando. Entonces todo tiene que ir con distintos mensajes, con lo cual nuestro trabajo de motivar se vuelve más complejo. Entonces, resumiendo, a los boomers que les gusta la formalidad, la experiencia y los resultados, que les gusta la formalidad, tienen experiencia, los años y las canas son por algo, ¿no? Tienen mucha experiencia. Entonces, si yo mezclo a los boomers con la experiencia, con la agilidad de los jóvenes, pues el equipo crece. Igual al revés, si pongo a los jóvenes con la experiencia de los adultos, el equipo crece. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría ser una casuística para motivar a un boomer? Mira, en lugar de decirle necesito aprobar este presupuesto, mira, este proyecto funciona de esta manera con tu apoyo. Ellos quieren ese reconocimiento, quieren que reconozca la experiencia que tienen. Con tu apoyo nos podrías aportar mucho en cómo podríamos ejecutarlo de la mejor manera. ¿De acuerdo? La generación X, ¿qué quieren los X? Autonomía total, impacto tangible, quiere tener beneficios. Y hoy en día, a diferencia que cuando empezó, que todo era el multitasking, ¿no? Hacía todo porque lo importante era llegar a la cima primero. Hoy en día ha mutado y quiere el equilibrio vida-trabajo, ¿no? Ya se cansó después de tanto tiempo buscar eso, llegar a la cima lo más rápido posible, y ahora buscamos el equilibrio vida-trabajo. Entonces, pero eso sí, le gustan los retos. Entonces, a un generación X, mira, necesito que hagas esto siguiendo esta recomendación. Pero si se lo dices, esto nos está dando problemas, tú con tu expertise nos puedes ayudar. Tremendo reto que le pones a una generación X, que agárrate porque lo va a hacer. ¿No? A los X los motivas con retos y ellos lo van a lograr hacer.
A los millennials, pues los millennials necesitan tener un propósito claro, por qué hacen las cosas, quieren aprender habilidades nuevas y sobre todo quieren visibilidad. Entonces tú le dices, mira, vas a participar en este comité, anda y pon frente al comité, le va a encantar porque va a tener exposición. Puedes presentar los logros y también eso le da exposición, ¿cierto? Entonces, esto que estamos haciendo va a beneficiar a otras personas o a otras áreas. Hay un beneficio, ¿se acuerda? El triple resultado final, persona, planeta y rentabilidad en el planeta. Al millennial le gusta mucho el tema de cómo podríamos dejar un mundo mejor. Entonces, estrategias de ese tipo, que ellos vean ese beneficio para dejar un mundo mejor, pues lo va a motivar, ¿no? Si hay, el motivo satisface una necesidad y por lo tanto genera una acción. Entonces, el tema de necesidades. Y los millennials quieren crecer rápido, ¿no? Chicos de 20 años que recién su primer año que están trabajando en el tema, y ya quieren de una pequeña empresa en un pequeño y una realidad. Me ocurre ahora mismo, un equipo, un año tiene el muchacho súper inteligente, súper capo, súper hábil, pero ya quiere ir a Google, ya quiere ir a Apple, que se ve ahí, ¿no? Quieren crecer, no quieren madurar en ese proceso. Quieren ya el próximo año estar trabajando y dirigiendo en súper creativos. Hay que acompañarlos en ese viaje, ¿no? Entonces, le puedes permitir, le puedes dar oportunidad donde él pueda exponer todo su talento, donde pueda cuidar esa paz mental que ellos necesitan, ¿no es cierto? Y darle libertad. Entonces, resumiendo, en el cuarto capítulo, que era la capacidad de motivación, ya no, la única zanahoria ya murió. Ahora hay que ver qué zanahoria, si necesito varias zanahorias para motivar a mis equipos, a mis distintas generaciones, o si una zanahoria, qué parte le corresponde a cada un equipo. Pensar que el pollo a la brasa lo va a motivar para que se queden hoy día hasta las 9 o 10 de la noche ya no funciona. Bien, para respetar el horario que Carla me puso, me dijo 8 en punto, tenemos que terminar. Esto es lo que les he traído. Espero haberles contado una historia, quizás un poco rápida, y cómo mejorar nuestra comunicación, cómo dirigir de otra forma y cómo motivar de manera general. ¿Todo para qué? Para no generar bandos. No generemos bandos. Creo que eso genera mucha desunión y complica más la cultura organizacional que ya está impregnada de la multitarea, ¿no? Busquemos unir. Crisóstomo. Gracias, Carmen. Gracias, Carlos. Bien, Carla, no sé si algo... Ah, perfecto. Ahí estoy leyendo el chat. Muchas gracias, Pero profesor. da una Igual si luz tienen alguna y no, si quieren consulta, profundizar, ya saben, ahí está Carla, que les puede dar todo el abanico del portafolio que tiene. sí, claro que sí. Muchísimas gracias, profesor. Como siempre, ha sido una excelente ponencia. Estoy segura que todos lo han disfrutado y les ha servido. Hoy es nuestra última fecha, como les comentaba. Igual el próximo año vamos a seguir teniendo estas charlas para que ustedes lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias, profesor, y a todas las personas que nos han acompañado. No olviden registrar su participación. De todas maneras, les vuelvo a dejar el link por si acaso, si alguien no lo ha hecho. Y el video también se los vamos a estar enviando en breve. El día de mañana esperamos. Y gracias, profesor. Bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Cuídense. Excelente, chicos. Muchísimas gracias a todos. Aquí les dejo el link para que se puedan registrar. Sus certificados le deben estar llegando el día lunes o martes en la mañanita. Igual si alguien no se ha registrado en alguno de los webinars anteriores y si ha participado, por favor me escriben. No hay ningún problema, yo les puedo ayudar. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana.